hice el análisis de estos indicadores desde dos perspectivas que nos interesan mucho en el movimiento, que es el asunto de la contribución del presupuesto público para la reducción de brechas sociales y de género. Es decir, a nosotras nos interesa ponerle el foco cómo el presupuesto público coayuda a la reducción de brechas sociales y de género, o lo que hace, como decía un autor, un profe de la Nacional, que los últimos gobiernos se han dedicado a administrar pobreza y no a erradicarla. Entonces, desde ese punto de vista queremos hacer el análisis de esta intervención. Digamos como una observación que creo que los otros compañeros han dicho, es que la información que tenemos está corta del 31 de agosto y que en las comisiones de estudio hemos visto que hay unos cortes hasta el 31 de septiembre. Entonces es posible que alguna de esta información puede existir una imprecisión porque no tenemos los indicadores a un mes más actualizado. Y de este análisis excluimos los indicadores de presupuesto participativo, pues porque, digamos, ahí no hay un asunto desde el presupuesto ordinario. Desde la ejecución financiera, menor del 25%, y esto es muy preocupante. Se encontraron 44 indicadores de proyecto con ejecución financiera menor del 25%. Desde el análisis que les planteo de poder revisar la contribución a brechas sociales, miren las dependencias con mayores proyectos reportados con menos del 25%. Secretaría de Inclusión, 5 proyectos. Entonces, es paradójico si nuestra apuesta o la apuesta que debe tener cualquier Estado es el tema de reducción de brechas, es garantizar esos mínimos vitales. Inclusión, 5 proyectos, educación, 5 proyectos. Lo que hemos venido planteando en el análisis con educación, que 5 proyectos estén con menos de la ejecución del 25%, es una preocupación. ¿O a qué le estamos haciendo énfasis? O estos secretarios y secretarias de despacho, ¿cuáles son sus prioridades para la ejecución financiera? 4 de movilidad, 4 de la Secretaría de Salud y 4 de la Secretaría de Mujeres. Con inclusión, nos preocupa dentro de esos proyectos el mejoramiento del sistema agroalimentario de la ciudad, indicadores, comunidades productivas para el autoconsumo y centros comunitarios adecuados. Digamos que le hemos hecho mucho seguimiento al tema de la ruralidad, al tema de la agricultura sostenible y todo esto cómo se conecta con el sistema agroalimentario, pero si existe el presupuesto, y de verdad lo digo, y muy importante que nos cuenten por qué no se ha ejecutado, porque si no tuviésemos presupuesto uno diría, pues hombre, no tenemos presupuesto, ese es nuestro nivel de ejecución, pero tenemos un presupuesto no ejecutado. Otro de los indicadores tiene que ver con la implementación y el seguimiento de política pública para la inclusión de personas en situación de discapacidad. Es decir, he dicho 2 poblaciones que nuestra Constitución las trae como históricamente discriminadas y a la que habría que hacerle más acciones afirmativas. Ahorita voy a hablar de la política de afro, que también ya la habló Luis Bernardo, y el tema de mujeres. Es decir, ahí tenemos, y juventud, tenemos 5 poblaciones históricamente discriminadas donde el nivel de ejecución es del 25%. En Secretaría de Mujeres, y aquí me voy a detener un poquito, en una comisión que estuvimos en estos días del Sistema Municipal de Cuidado, hay un proyecto que tiene el plan de desarrollo, que es el tema de los bienes de capital. Lo hemos insistido de que esos bienes de capital no tiene sentido de que se entreguen de manera individual, que es necesario equipamientos comunitarios, que ya Uruguay tiene experiencia, Bogotá tiene experiencia, y que los equipamientos comunitarios resuelven de manera democrática la reducción de las mujeres en el tema de cuidado. Porque, por ejemplo, nos contaba la secretaria, entonces, ¿qué vamos a hacer? O le preguntábamos a la secretaria, ¿qué vamos a hacer con las mujeres que no tienen acceso a la energía?
porque aunque no lo crean, y lo hemos venido diciendo aquí, hay sectores que no tienen agua potable y no tienen energía. Entonces diríamos que estas mujeres, que son las más empobrecidas, como si van a entregar los bienes de uso de capital de manera individual, quedarían directamente excluidas de esta posibilidad. Segundo, ¿qué pasaría con bienes de capital, con estos bienes de capital, donde además se va a incrementar la tarifa de los servicios públicos, si ese sí es un proyecto sostenible? Pero hago esta reflexión porque paradójicamente pasó el presupuesto, hicieron un traslado presupuestal de los bienes de capital para inclusión. Entonces mi pregunta es para el señor alcalde, cuando dice que está comprometido en que cuida y que tiene una apuesta por las mujeres de la ciudad, ¿en cabeza de quién queda en que se haga un traslado presupuestal de los bienes de capital para inclusión? Si comprendiéramos qué significa el sistema municipal de cuidado, ese traslado presupuestal no tendría sentido. Y miren que se hizo un traslado presupuestal y justo inclusión tiene ese desarrollo financiero del 25%. Entonces, ¿qué indicadores tiene la Secretaría de las Mujeres menor del 25%? El programa de autonomía económica para las mujeres y su incorporación en el Valle del Software, que lo hemos insistido, la necesidad de que el Valle del Software tenga perspectiva de género, desagreguen, porque si no, vamos a abrir más brechas de género en las TIC. El tema de bienes de capital, que ya les dije que había pasado ese traslado presupuestal para inclusión y que entonces queda este año sin ejecución ese proyecto. Seguiremos insistiendo, acá que está el director de planeación, lo he planteado mucho con la señora secretaria, la necesidad de equipamientos comunitarios, porque si no van a quedar muchas mujeres por fuera. Encontramos también, esta digamos es otra preocupación, que sería bueno que nos las explicara. Ejecución financiera mayor del 90%, pero eficacia menor del 25%. Entonces, se ejecutó el presupuesto, pero no hay una ejecución del 25%. ¿Cómo entender eso? Proyectos como ¿cuáles? Emprendimientos agropecuarios en la zona rural. Y si ustedes ven el foco y el zoom que le estoy haciendo, es con las personas históricamente discriminadas de la ciudad, y que son más empobrecidas, discapacidad, afro, el tema de mujeres y el tema de ruralidad. Caracterización socioeconómica de la población campesina, centros de innovación agropecuaria y la construcción de observatorios de género. ¿Qué indicadores tienen estos proyectos? Unidades productivas beneficiadas, predios rurales con información catastral validada, que es indispensable para todo el tema de densidades y lo que hemos venido trabajando en los corregimientos. Y esto tiene que ver entonces con la mirada que se tiene para la ruralidad de la ciudad, que es el 70%. Ejecución financiera entre 25 y 50%, 47 indicadores con ejecución financiera entre ese rango. Las dependencias con mayor indicadores reportados está Sapiencia, 9 proyectos, el DAGRED 8, Secretaría de Educación 5. Entonces, Secretaría de Educación repunta en el 25 y luego tiene otros indicadores entre el 25 y 50. En Sapiencia, miren, y acá es otro tema, digamos con todo el tema de la pandemia, y la necesidad de que los jóvenes y las jóvenes puedan tener acceso a la educación, tenemos unos indicadores colgados: beneficio de programa o estrategias de permanencia en educación superior o terciaria, programas de proyección de educación o investigación articulados al sector productivo, beneficio de estrategia y programas de fomento para el acceso a educación superior, el tema del fortalecimiento del ecosistema de la educación digital
y el Observatorio de Educación Superior. Es decir, tenemos un gran grueso, no solo en la Secretaría de Educación, sino en Sapiencia sin ejecución. Y pues lo que más nos interesa, si revisamos las cifras del DANE en temas de desempleo, encontramos que el grueso de desempleo de la ciudad está en cabeza de mujeres y de mujeres jóvenes. Entonces esto tampoco conversa de cómo estamos generando la efectividad de estos proyectos. Y terminaría con la ejecución financiera mayor del 90 y eficacia menor del 25 en la línea de Medellín Me Cuida, donde hay proyectos de salud, de Secretaría de Inclusión y del INDER. Esto vuelve y nos pone en la discusión de si se ha ejecutado el 90%, por qué la eficacia es menor del 25%, y eso que entra directamente al tema de brechas sociales y de género. Entonces, en este está la unidad hospitalaria de Buenos Aires, la de Santa Cruz, que en estos días se habló sobre las vigencias futuras, que creo que luego se retiró en enmienda, el plan municipal afrodescendiente y la consolidación de la cultura correspondiente con el envejecimiento y la vejez. Es decir, en esta línea de Medellín Me Cuida, Medellín no nos cuida. Y lo planteo desde que Medellín no nos cuida, porque estas secretarías, que son las que tienen impacto social y que tienen los indicadores para cierre de brechas sociales y de género, tienen muy baja ejecución. Yo culminaría esta intervención planteando la preocupación que nos queda con la apuesta social y de género que tiene la alcaldía. Les planteaba en estos días en una comisión de estudio que tampoco cumplimos el tema de la paridad, que esto no tiene que ver con presupuesto. Hay unos indicadores que se plantean desde los ODS y el alcalde ha incumplido el tema de la paridad. Estamos en el 37%. Y eso no implica que no haya mujeres capacitadas, falta de voluntad política, y en todos estos cambios que hay de poner más mujeres, secretarias de despacho y en cargos de decisión. Preocupante entonces estos niveles de eficiencia y ejecución, porque luego, y voy a hacer aquí una alusión con un debate de control político que hicimos, como también el tema de los contratos, que se contrata una entidad y esta subcontrata, ahí estamos perdiendo presupuesto público y además estamos tercerizando con algunas malas experiencias que nos han llegado, por ejemplo, del personal, los auxiliares en educación, los auxiliares administrativos que hasta eran contratados por un mes de trabajo. Eso genera un desgaste administrativo, genera precarización en los trabajadores y trabajadoras de la ciudad, pero además no hay eficiencia pública si yo hago una tercerización contractual y contrato 2 o 3 para que ejecuten el objeto misional de estas secretarías de despacho. Gracias, señor presidente.